Victoria Torres, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues no sé si comenzar pidiéndole una pequeña valoración de estas cifras del paro que acabamos de conocer, aunque bueno, están recién salidos del horno. Bueno, en cuanto a la valoración, tenemos que tener en cuenta que todas las cifras que se den de empleo, tanto en el caso de España como en el caso de otras regiones geográficas, tenemos que ponerlas en contexto. Por un lado, los efectos comparativos que hay en relación a los mismos periodos del año anterior, que evidentemente estaban afectados por las circunstancias que todos conocemos. La disminución, efectivamente, lo que hace es romper esa racha de 2 meses consecutivos en los que estaban subiendo, pero sobre todo lo que nosotros estaríamos muy pendientes es de ver cómo va evolucionando en el futuro. Por ejemplo, algo muy importante que estabais comentando es cómo va a evolucionar en el caso del sector servicios, que es uno de los más afectados por las restricciones que ha habido a consecuencia del COVID. Y en función de las economías, este sector en concreto pues va a tener más importancia. En el caso de España, evidentemente tiene una importancia esencial por el peso que tiene el sector servicios dentro de nuestra economía, y estaríamos muy pendientes de ver cómo va evolucionando. Y a su vez esto va a tener muchísimo que ver con cómo vaya la reapertura de la economía pues en los próximos meses, y esto a su vez muy ligado a la evolución de la pandemia. Si nos fijamos ya en la evolución de los mercados, hoy hemos conocido esos datos también de ventas minoristas en Alemania, por debajo de lo esperado, pero vemos como en el contexto el mercado parece seguir con un movimiento cauto, eso sí, pero con avances. Sí, efectivamente. Estamos viendo una serie de datos macroeconómicos, no todos son positivos, pero en general sí que estamos viendo un tono positivo en los datos que se están publicando. Acabamos de conocer también esta semana algunas referencias que tienen que ver con el sector manufacturero, tanto en el caso de Europa como en el caso de las economías asiáticas, como en Estados Unidos, y en general sí que vemos una tendencia positiva que, como enlazando con lo que decíamos anteriormente, esperamos también ver cómo se va complementando con el sector servicios, que va un poco más rezagado, y esperamos que haya una mejoría también de estos datos a medida que se produzca esa reapertura de las economías. Pero en general es verdad que los datos macroeconómicos sí que están apoyando esa idea de una recuperación de la economía a medida que van avanzando los planes de vacunación y se va reduciendo la incidencia del COVID en distintas partes del mundo. Siguen algunos casos todavía preocupando, como es en el caso de las economías asiáticas, pero en general esta mejoría sí que estamos viendo que se traslada a la economía real. ¿Cuál sería, por tanto, Victoria, la estrategia a seguir de inversión en este momento? Y no sé si considera que es el momento, por tanto, de invertir en renta variable. Si miramos la renta variable, podríamos ver, como casi siempre pasa, algunos pros y algunos contras. Es verdad que seguimos viendo unas valoraciones muy exigentes, pero tenemos también que hacer una comparativa. Hay una comparativa en la que las alternativas se reducen. Seguimos en un entorno de tipos bajos y esto evidentemente condiciona otro tipo de posibles inversiones. Y luego no olvidemos además de que seguimos en un momento en el que hay muchísima liquidez en el mercado, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos estamos viendo el ahorro de las familias en niveles elevados, y en algún momento pues ese dinero se tiene que dirigir hacia algunas inversiones, y evidentemente la renta variable sigue siendo una de las alternativas. En cuanto a qué estrategia podríamos seguir, pues por ejemplo lo que se está observando y se ha acelerado también últimamente es esa rotación que está habiendo desde el growth hasta el value, y esto lo que hace a su vez es que condicionemos qué tipo de economías podríamos estar mirando. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tiene mucho más peso en tecnológicas, hemos visto cómo algunos índices se han quedado rezagados. En cambio, otros que tienen más peso en, pues, por ejemplo, sectores más ligados al ciclo, se están viendo más beneficiados. En este sentido, por eso consideramos que podría ser momento para la renta variable europea, porque tiene un carácter más cíclico y porque precisamente tienen representatividad en aquellos sectores que se pueden ver más beneficiados de la recuperación económica. Y dentro de la renta variable europea, por ejemplo, también destacaríamos la de Reino Unido, que tiene bastante exposición en estos aspectos que acabamos de mencionar. Así que bueno, estas podrían ser algunas de las estrategias a seguir. Empezar a mirar esos sectores más value, empezar a ver aquellos sectores también que están más ligados al ciclo, y sobre todo aquellos que se pueden ver beneficiados por los planes de recuperación, o en el caso de Europa por los planes de Next Generation, que pues podrían seguir experimentando un buen comportamiento.
Pues estaremos muy pendientes a esos sectores los que vayan a ser más beneficiados. Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Un placer estar una mañana más aquí con usted. Muchísimas gracias y feliz jornada, feliz negocio. Feliz día para todos.